Psicopatología de la histeria. Durante los primeros años de sus estancias en el Burgosly, Jung publica diversos trabajos que pueden ser divididos en 4 áreas de interés: experimentos con el test de asociación, temas de influencia psicoanalítica, publicaciones sobre demencia precoz y un cuarto tipo de ensayo sobre histeria, simulación y procesos judiciales. La primera de las obras publicadas por Jung, su tesis doctoral sobre la psicología y psicopatología de los llamados fenómenos ocultos, tuvo como objeto de estudio la psicología de una mujer que podría ser definida como histérica. Jung describe su objetivo como la investigación de la relación entre estados crepusculares histéricos y psicología normal. La hipótesis que manejaba en este momento para comprender el caso fue retomada y ampliada posteriormente, pudiéndose observar en esta primera obra el germen de la teoría sobre el enfermar neurótico. En este enfermar podían observarse significado teleológico de los fenómenos de doble conciencia y la autonomía de los elementos psíquicos que llevan a nuevas formaciones del carácter, pudiendo entenderse también como intentos de la personalidad para hacerse más madura. Jung se ocupa del caso describiendo una patología histérica, dando sentido a sus síntomas e intuyendo funciones autónomas en esta peculiar forma de enfermedad. En 1902 describe minuciosamente un caso de estupor histérico en una mujer detenida y posteriormente ingresada en el hospital psiquiátrico. Se trata de una paciente con pérdida absoluta de conciencia que incluye, entre sus síntomas, ideación megalomaníaca, amnesia, desorientación, labilidad afectiva, irritabilidad, insensibilidad, analgesia en brazos y piernas, humor disociado, humor agresivo y rigidez. También se muestra sugestionable y a través de varias sesiones de hipnosis va reconstituyendo la conciencia, excepto un defecto de memoria que permanece, en torno al tiempo en que tuvo el fuerte brote psicótico correlativo a su detención. Jung cita a Freud y a Breuer, identificando este caso como de conversión histérica. Según estos autores, cada individuo tiene un umbral que de ser excedido lleva a la histeria. Esta paciente había excedido el umbral como resultado de su detención y el afecto no habré accionado se dirigió por canales anormales y se convirtió. En este caso, la conversión más profunda provenía del deseo de no recordar, de no querer saber, desconexión que provocó la disociación y posterior recuperación mediante hipnosis. En los años siguientes presenta 3 trabajos sobre la simulación y las dificultades para detectarla en el caso de pacientes histéricos. Existen casos en los que todo comienza con una idea cargada afectivamente que se convierte en un automatismo. Esta naturaleza automática de los síntomas histéricos explica su falta de conciencia y su actuación perfecta. Como no intervienen procesos conscientes, el complejo inconsciente puede completar perfectamente su acción. Muchos casos de simulación deberían ser vistos como posibles síntomas histéricos. En este sentido, concluye que los histéricos no mienten, incluso si lo dicen no es cierto en un sentido estricto. Donde existe una histeria, el término simulación ha de ser utilizado con cuidado para no producir malos entendidos. Jung resume sus aportaciones al problema de la simulación describiendo el funcionamiento de un sujeto aquejado de un ataque histérico. Sus conclusiones sobre el funcionamiento y psicogénesis de esta patología las sintetiza en 1903. Hay personas que después del efecto de una emoción violenta la muestran en forma de una confusión final, la cual se puede describir como estupidez emocional.
Los afectos, actuando específicamente sobre la atención, favorecen la aparición de automatismos en el más amplio sentido. Algunos casos de simulación son probablemente debidos al efecto causado por la emoción violenta y su posterior automatización o autohipnosis, y deben ser denominados patológicos. El complejo de Ganser en prisioneros puede explicarse probablemente de esta forma y debe ser visto como un síntoma automatizado cercano a la llamada simulación. En 1908 aparece de forma explícita la idea del complejo emocional teñido afectivamente, como consecuencia de los experimentos de asociación llevados a cabo un año antes. La aproximación a la enfermedad empieza a ser menos descripción clínica y más interpretación de síntomas, en función a la teoría del complejo que está comenzando a gestarse. En el texto titulado Criptomnesia, Jung hace mención a la posibilidad de que las tonalidades afectivas que desaparecen de la conciencia no dejen por ello de existir. Utiliza la patología histérica como modo de contrastación de este enunciado, al afirmar que el síntoma histérico pudiera deberse a un complejo teñido afectivamente que motiva acciones desde el inconsciente como si estuviera en la conciencia misma. Jung nos ofrece en esta época una clara definición de la patología histérica en relación a la existencia del inconsciente. Dice, siempre debemos tener en la mente que los fenómenos psíquicos conscientes son solo una pequeña parte de nuestra psique total. La mayor parte de los elementos psíquicos son inconscientes. El inconsciente puede percibir y puede asociar de forma autónoma, y el problema es que solo las asociaciones que pasan a nuestra mente consciente son conocidas. El inconsciente ofrece el deseo y su cumplimiento. Para Jung, los ejemplos más drásticos de la existencia de este funcionamiento del inconsciente los proporcionarían los pacientes histéricos, que no son más que caricaturas de los mecanismos psicológicos normales. Dice, la mayoría de las personas histéricas están enfermas porque poseen una gran cantidad de recuerdos, muy cargados afectivamente y profundamente enraizados en el inconsciente, los cuales no pueden ser controlados y tiranizan la mente consciente y la voluntad del paciente. Las investigaciones llevadas a cabo mediante el test de asociación van proporcionando base experimental a la teoría del complejo. Por otro lado, se suman los conceptos psicoanalíticos de origen freudiano, que pueden asumir la propia teoría del complejo con el referente de la patología histérica. En 1905, Jung afirma que cada paciente histérico tiene un complejo reprimido y propone el test de asociación como una buena forma de identificación del complejo. Al mismo tiempo, se comprueba la hipótesis de la represión en la histeria. En 1906, Jung publica su teoría de la histeria de Freud, réplica a Aschenburg, en la cual mantiene una postura propia en su definición de la histeria, al afirmar que no es generalizable la teoría de que todas las histerias derivan de fundamentos sexuales, aunque señala que no suscribe incondicionalmente toda la teoría freudiana, sí pide mayor comprensión para el estudio del psicoanálisis, enfrentándose públicamente a la psiquiatría de la época, pero sin asimilarse del todo a lo freudiano por la negación del principio de la teoría sexual. En ese mismo año, Jung va organizando su teoría del complejo, aplicada a la histeria, expone casos clínicos, contrasta los postulados freudianos y enriquece sus propias aportaciones previas. Se produce la unión entre la teoría del complejo, la resistencia y el test de asociación utilizado como forma de investigación, refutación de la teoría e identificación del complejo. Jung encuentra que hay una conexión entre los síntomas de la histeria y el complejo teñido afectivamente. Dice,
En lo más profundo de la mente de cada paciente histérico siempre encontramos una vieja herida que todavía duele, o en términos psicológicos, un complejo teñido afectivamente. La publicación de La psicología de la demencia precoz supone la exposición más sistemática de la teoría del complejo. En el capítulo 2 de esta obra se habla de este tema. En ese texto y en los siguientes de este período, la definición psicopatológica de la histeria conlleva principalmente la asunción de la teoría del complejo. Podemos encontrar definiciones que así lo presentan. La única característica de la histeria es la existencia de un complejo muy fuerte e incompatible con el complejo del yo. Los efectos del complejo pueden observarse desde distintas perspectivas que muestran las disfuncionalidades que provoca esta patología. Son, entre otras, las dificultades para la adaptación y el progreso. En el caso de existir un complejo muy fuerte, todo el progreso adaptado al ambiente deja de existir y las asociaciones giran totalmente alrededor del complejo. De ordinario ocurre así en la histeria, en la que encontramos complejos muy fuertes. El progreso de la personalidad se retarda y una gran parte de la actividad psíquica se consume transformando el complejo de todas las maneras posibles. Acciones sintomáticas. Las acciones sintomáticas constituyen los reflejos del complejo. Son los trastornos generales de las personas obsesionadas. La indolencia, irresolución, los retardos, la fatiga, la falta de logros, la abulia, la inhibición. Un complejo que logra fijarse produce unos monótonos y repetidos síntomas perfectamente visibles desde el exterior, las quejas estereotipadas y la naturaleza obstinada e invencible de los síntomas. Según Jung, un complejo fijado estereotipará de forma gradual todo el modo de expresión de un individuo y al final sabremos que día tras día recibiremos con exactitud matemática la misma contestación a la misma pregunta. Junto a las dificultades de adaptación y progreso, son quizás los síntomas afectivos, la patología más relevante de la histeria, la labilidad afectiva, irritabilidad, la excesiva sensibilidad que crea sujetos egoístas y desconsiderados que se torturan a ellos mismos y a los otros. Cada acontecimiento afectivo se convierte en un complejo. Los mejores ejemplos de este tipo se encuentran en la histeria, donde aparentes bagatelas pueden provocar explosiones tremendas de afecto. En estos casos la impresión chocó de forma directa o simbólica en el complejo reprimido, de forma deficiente, dando origen a una verdadera tormenta que muchas veces parece inadecuada. Regido siempre primordialmente por la teoría del complejo, Jung encuentra sentido a que desde Freud se le asigna un significado universalmente sexual. No le sorprende que en la mujer la mayor parte de los complejos sean de naturaleza erótico-sexual, puesto que son los pensamientos e impulsos más fuertes los que están conectados con los complejos más fuertes. Jung afirma que en la mujer la sexualidad es el centro de la vida psíquica, por lo que no es raro que el complejo esté relacionado con el sexo. No obstante, termina afirmando que esto no significa que todos los casos de histeria puedan ser atribuidos exclusivamente a la sexualidad. En hombres la histeria va ligada a complejos de poder y cualquier otro complejo fuerte puede provocar síntomas histéricos. Este postulado adelanta la teoría energética analítica sin connotaciones cualitativas, sino como energía libre. Otro de los elementos importantes en la patología histérica es el tipo de asociaciones erráticas e irreprimibles que crean. Jung observa las dificultades de asociación desde un punto de vista energético. Un complejo fuerte absorbe la energía de una persona determinada.
Su energía está reducida y en consecuencia su atención se vuelve superficial con respecto a todo lo que no pertenece al complejo. Por lo tanto, la asociación carece de una dirección definida. El resultado es, por un lado, un tipo superficial de asociaciones y, por otro, contrastes que ya no pueden ser reprimidos. De ello se dispone de muchos ejemplos en la histeria. Efectivamente, la histeria constituye una patología que ejemplifica perfectamente la teoría del complejo, siendo ésta capaz de explicar todos los síntomas que producen. Jung la toma como referencia, como contraste y como explicación paralela de la demencia precoz. Para este autor es necesario hacer un paralelo entre demencia precoz e histeria, para demostrar las similitudes psicológicas, aún afirmando que sería necesario un conocimiento más cabal de los trastornos, de las asociaciones y en particular de los trastornos afectivos en las personas normales. Partiendo del paralelo entre estas dos patologías, se puede hacer un recorrido por la sintomatología de la histeria, vista a la luz de la teoría del complejo. Perturbaciones emocionales. Indiferencia emocional o belle indifference. Mientras el complejo que está sometido a una inhibición especial no se hace consciente, el paciente puede hablar con tranquilidad del mismo o incluso sentir por encima, con una ligereza deliberada. La incongruencia entre el motivo de la representación y el afecto sucede porque el complejo es autónomo y por tanto solo permite su reproducción cuando él lo quiere. Existe una reacción de afecto diferido que permite hablar perfectamente del complejo para un tiempo después caer en crisis. Estados afectivos sin contenido relacional adecuado, angustias o depresiones. Los pacientes atribuyen estos síntomas a causas de encubrimiento, reflexiones escondidas en la represión, afectos explosivos, arrebatos de afectos y exacerbaciones agudas de los síntomas. Una pequeña causa o un símbolo es suficiente para desencadenar un complejo. Falta de autocontrol o no poder ejercer dominio sobre los afectos con la emotividad intensificada de manera patológica. El síntoma pone de manifiesto que existe una fuerte perturbación de la síntesis del yo, que hay complejos autónomos poderosos que ya no se someten a la jerarquía del yo. Falta de rapport emocional. En la histeria es una característica temporal porque varía la intensidad del complejo. Se comprueba cuando somos incapaces de capturar la atención del paciente y capturar el complejo. Anormalidades del carácter. Según Jung, aunque podemos hablar de carácter histérico, la histeria no crea un carácter especial, solo exagera rasgos ya existentes. Se mencionan algunas características: afectaciones y manierismo exagerado, procedente de tipo de complejo incompatible con el complejo de yo. Aparece predominantemente cuando los pacientes se encuentran fuera de su elemento social. Son complejos de aristocracia o de compensación de una situación inferior. Estados de moria. Son habituales estados de excitación con comportamiento infantil o tonto. Suele ocurrir cuando se hace necesario reprimir pensamientos tristes asociados al complejo. Perturbaciones intelectuales. Estrechamiento de la conciencia, restricción de la claridad de una idea, con un incremento anormal de la imprecisión de todas las asociaciones subsidiarias. En la histeria hay todo tipo de agregados peculiares. El sueño por sugestión se transforma en histero-hipnosis, en un estado crepuscular histérico, o las sugestiones se ejecutan con agregados subsidiarios. El elemento incontrolable del efecto sugestivo hay que buscarlo en el complejo autónomo. Dificultades para fijar la atención. El trastorno principal no es la supresión de las facultades intelectuales,
sino la dificultad para fijar la atención. Siempre tienen la mente distraída por alguna preocupación vaga y nunca se dedican del todo al objeto que se les propone. Lo que impide la concentración es el complejo autónomo que paraliza todas las demás actividades psíquicas. La orientación varía de forma caprichosa. La desorientación se produce porque el complejo patógeno desplaza momentáneamente al complejo de yo. Pueden producirse delirios, que en la histeria son siempre un delirio del complejo, en los que éste aparece de forma autónoma y se desarrolla por lo general en forma de realización de un deseo. Las desilusiones y alucinaciones surgen como desplazamientos. El afecto que las acompaña no pertenece en realidad más que a un complejo reprimido que está disimulado por esta maniobra. Una obsesión insuperable solo indicará, pues, que algún complejo está reprimido. Trastorno de los sentimientos de actividad. Las decisiones y acciones voluntarias van acompañadas por sentimientos de incompletud o por sentimientos de incapacidad. Estos sentimientos son productos de la inhibición que proviene de un complejo aplastante. Dominados por un complejo, solo las representaciones asociadas a él tienen una tonalidad completa, claridad absoluta. Todas las demás percepciones de dentro o de fuera de la persona están sujetas a la inhibición y por ello se vuelven poco claras y pierden su tonalidad sentimental. Estos trastornos explican también el sentimiento de extrañeza. Trastornos en el dormir. En todos los casos en que existe un afecto fuerte, puede éste no ser extinguido del todo por la inhibición del dormir, y por ello acompaña al sujeto con una subtonalidad constante. Esto expresa el sentimiento de la actividad incesante de los complejos autónomos que no se someten a la inhibición del dormir ejercida por el complejo del yo. Todos los trastornos o síntomas de la histeria pueden ser descritos desde la existencia de un fuerte complejo que inhibe el complejo del yo. Jung aporta una definición global del contenido y evolución de la psicopatología histérica en función del complejo. En su esencia más íntima, la histeria contiene un complejo que nunca pudo ser superado por completo. La psiquis se ha detenido porque ya no es capaz de liberarse de su complejo. La mayor parte de las asociaciones tienden en dirección al complejo y la actividad psíquica consiste en lo esencial solo en la elaboración del complejo en cualquier dirección posible. En consecuencia, el individuo se aleja más y más de una adaptación al ambiente. Los deseos del sueño y los deseos de los delirios se centran en forma exclusiva en el cumplimiento de los deseos del complejo. Después de un tiempo, muchos histéricos logran recobrar el equilibrio mediante la superación parcial del complejo y el esfuerzo en evitar nuevos traumas.